¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. No nos para el coronavirus, pero sí nos obliga a hacerlo de otra manera, apelando a la tecnología. Estamos, por supuesto, cumpliendo la cuarentena, como todos los que podemos quedarnos en casa, y no necesitamos salir a trabajar para asegurar el abastecimiento como lo hacen los productores agropecuarios, los transportistas y todos los que están colaborando más allá de los que están en la línea de combate, en el frente de combate, que son los médicos, los sanitaristas en general. Vamos a tratar de pintar un panorama de las distintas actividades de nuestro sector, conversando con algunos protagonistas muy importantes y con el pensamiento también hacia el futuro de Mariano Winograd, quien nos sirve para un fronting y ver un poco dónde estamos parados y qué es lo que puede venir después que pasemos esta crisis. Empezamos enseguida entonces con las entrevistas aquí en El Campo, la industria verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Continuamos en El Campo, la industria verde, apelando a la tecnología porque estamos respetando el aislamiento. Así que vamos a seguir conversando con estas alternativas tecnológicas y ahora con alguien que me parece que es ideal para plantear un cuadro de situación en distintos planos en los que se está desencadenando esta crisis. Se trata de Mariano Winograd, un experto en el sector frutas y hortalizas y un pensador profundo en toda la problemática agropecuaria. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Héctor, fotosíntesis, suministro y alimentos en tiempo de coronavirus. Mirá qué oportunidad tenemos de aportarle a la humanidad el conocimiento que hemos desarrollado en una vida de trabajo, ¿no? Con prudencia, pero con contundencia y con compromiso. Es así, yo creo que lo primero que podemos hacer contigo es que nos pintes un cuadro de situación sobre el abastecimiento y cómo está funcionando un poco el esquema desde la chacra, la quinta, el invernáculo hasta el consumidor. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Qué pasa en los mercados de concentración? Perfecto. Yo diría que en estos días el sistema político se ha ordenado, la oposición se subordinó al presidente, a quien Negri caratuló del comandante de este desafío. Yo diría que la sociedad está bastante ordenada, a pesar de que alguna prensa ha destacado el viaje de Esquela 1 o la aglomeración en Villa Gesell. En realidad, yo percibo un ordenamiento social respetuoso. Viste que ni ruido hay. Yo esperaba que la cuarentena implicara cumbia, rock y reggaetón en todas las semanas. Ni siquiera hay ruido. No es que no solo hay humo, no hay ni ruido. Percibo un respeto muy enorme que la verdad que debe halagarnos como argentinos. El presidente indicó unos héroes de esto, que eran los trabajadores de la salud, y es más, al día siguiente resolvió aumentarles el sueldo. Hay otros héroes de los que no todavía no se los aplaude todas las noches. Son actores que están garantizando la siembra, el riego, la cosecha, la cura, el empaque, el transporte y el suministro a los mercados. Usualmente de héroes, porque en fin, es cierto que cuando venga el pico de la enfermedad vamos a tener hospitales de campaña, pero todos estos días de cuarentena, todos los psicólogos, abogados, contadores, casos que están en su casa yendo por un suministro. Entonces es bastante importante que entendamos que los alimentos son consecuencia del esfuerzo humano,
no son producto de la fotosíntesis natural, son producto de seres humanos que todos los están improvisados para cocinar la energía del sol de una forma que sea útil para el vestido, alimento y energía de la humanidad. Eso es así en general y me parece, coincido contigo, que hay una concentración de toda la sociedad en torno a las pautas que hay que tomar. En algunos casos hasta diría, nunca hay exceso de celo, pero quizá ha habido algunas exageraciones como ciertos, digamos, intendentes o mismo gente de los pueblos que por temor ha generado una idea así de aislamiento extremo y hasta de castigo a cierto sector como el de los transportistas. Ahora, Mariano, ¿cómo estás viendo todo el sistema de abastecimiento? Vos funcionás mucho, vas a diario a algún mercado de concentración. ¿Qué está pasando así en caliente en estos días? En Bécar concretamente. Lo que está pasando es lo siguiente. La semana pasada se vendió como si fuera Navidad. Hubo una previsión por parte de los ciudadanos de la ciudad que ya empezaban la cuarentena. Ahora estoy un poquito confundido qué día se inició, pero creo que fuertemente a partir del viernes. Pero ya del lunes al viernes los ciudadanos estaban acopiando alimentos. El suministro se ha concentrado esencialmente en los supermercados chinos y verdulerías de proximidad. Tal vez hay gente que está viendo este programa que no es de Buenos Aires, pero debemos advertir que a los hipermercados está yendo poco. La gente en general está tratando de moverse muy poco e ir al negocio de proximidad. Diría que hay un cambio en la canasta de alimentos. Hay más énfasis en los frescos y menos en las conservas. Hay más tiempo para cocinar, hay comensalidad, hay reflexión, hay preocupación por la salud, hay preocupación por el equilibrio nutricional, hay inacción, entonces la gente está con un poco de preocupación en si va a comer 15 días grasas, va a engordar porque no se está moviendo. Todo esto ha hecho una presión sobre los frescos y por el otro lado tenemos un suministro que tiene algunas dificultades, porque hay productores que la mujer le dice no vayas a la quinta porque si te llegas a enfermar nadie nos mantiene. Hay camiones que están con dificultades de circulación. Hay costos, hay sobrecostos. Si un camión logra llegar a Buenos Aires porque atraviesa todos los obstáculos que pone la gendarmería, no tiene nada para ir de vuelta. Entonces, si tiene que volver a Chajarí a cargar cítricos, el viaje de vuelta lo tiene que hacer vacío y se lo tiene que cobrar al productor. Por otra parte, hay algunas dificultades en los suministros y para colmo hay algunos intendentes que se han tomado la atribución de ejercer un derecho feudal y cerrar su municipio. El más brutal de todos, el del puerto de Timbúes, pero también el intendente de Perico, Jujuy, que cierra el mercado y deja la provincia desabastecida. Estos intendentes son irresponsables porque cuando suban los precios van a buscar un culpable, un chivo expiatorio, que va a ser el supermercadista, el chino, los intermediarios. Es muy, muy riesgoso el momento. Hay que respetar tantísimo a los profesionales de la salud como a los abastecedores de alimentos. El momento es muy crítico, la gente está gastando menos dinero en todo lo que gastábamos, porque un ciudadano de la ciudad gasta en alimentos el 30%, salvo que sea muy pobre, un ciudadano de clase media gasta en alimentos el 30%, el resto lo gasta en otras cosas. Ahora estamos gastando en alimentos el 80% del presupuesto. Más que interesante todo lo que estás disparando a partir de esto, y ya me fuiste llevando a una de las partes que quería tratar contigo, que es, vos fíjate cómo esto ha generado un cambio, en corto plazo de lo que comemos, como lo comemos, por un lado, preocupación por la salud y productos frescos. Que se concretan de salud y de mejora nutricional y de la vida social en su conjunto. Desde ese punto de vista, todo esto es un corolario que realmente puede estar anticipando el futuro.
Absolutamente. Toda crisis de la humanidad, inclusive la nefasta Segunda Guerra Mundial, generó un laboratorio de nuevos hábitos. Por ejemplo, la salida de la mujer del hogar a la cuestión pública tuvo que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, con la guerra y la ausencia de los varones, los adolescentes, en fin, numerosísimos cambios. Nosotros veníamos preocupados por algunos temas como cambio climático, como alimentación, como obesidad, incluyendo, si querés, hambre y pobreza, periferias urbanas. Todo eso en este momento parecería que está congelado. Por ejemplo, hace apenas 15 días atrás el desafío iba a ser la ley sobre la interrupción del embarazo y no se habló ni una palabra más sobre ese asunto. Y así sobre muchísimos otros, sobre las jubilaciones de los jueces o sobre, en fin, no, ya es imposible recordar los temas que estábamos discutiendo hace 10 días atrás. Es impresionante. Entonces hoy estamos todo el día concentrados en los chats, hablando con los parientes acerca de qué comimos, qué cocinamos, cómo nos salió la receta, quién se acuerda mejor de cómo hacía el tuco la abuela, recomendaciones, opinan los chicos que pedían papas fritas con cheddar por delivery, hoy están contribuyendo a limpiar los platos, han tenido que salir de sus dormitorios y de sus juegos en red y están teniendo que participar de la receta. En fin, es una campanelización de los hogares en 10 días. A ritmo vertiginoso, y tiene algo de bueno. En fin, tenemos que ser resilientes. Hubo sobrevivientes de los campos de concentración que contribuyeron a que terminada el holocausto, la sociedad fuera mejor y no peor que antes de la guerra. Es increíble. A veces las tragedias llevan a la evolución de la sociedad. Es una oportunidad gigante para hacer cambios que teníamos que hacer y no estábamos queriendo hacer, los estábamos demorando. Me encanta tu optimismo. Hemos compartido homenajes mirando el pasado, pero proyectando al futuro. Una de las cuestiones que también vos has impulsado mucho en los últimos tiempos, que ha crecido así como reguero de pólvora, es el tema de la horticultura hidropónica, la agricultura periurbana, digamos, la producción más cerca del consumidor, que además va llevando a una síntesis y a una comprensión mutua de lo que es la producción de alimentos con el consumidor, ¿no? Yo creo que esta es otra de las cosas que, por lo que estoy viendo y escuchando y demás, se empiezan a debatir en el mundo. Esto, por supuesto, que va a tener una componente de proteccionismo, de aislacionismo y demás entre países, pero concretamente va a fortalecer, va a reforzar la idea y hace más cercana la perspectiva de la producción periurbana o urbana misma. Dicen los historiadores que el folclore o el rock nacional tuvieron impulso cada vez que hubo alguna forma de cuarentena. El rock nacional, por ejemplo, con la Guerra de Malvinas, y el folclore probablemente con la Guerra Mundial, en donde, en fin, como no se podían recibir a las orquestas de Europa, surgieron los hermanos Ábalos, los chalchaleros y Tránsito Cocomarola y el gran Isaco Abitbol. Entonces, por un lado, es cierto que los procesos, es un momento distinto de la humanidad, porque las comunicaciones, hoy todos podemos hablar con nuestros parientes en Israel, en Italia, en Vladivostok o en Yokohama, cosa que durante la guerra no podíamos hacer. Yo diría que aún en tiempo de Malvinas no teníamos comunicación con el extranjero. Nos remitíamos a Gómez Fuentes y Katsanseu con sus partes diarios. En cambio, hoy estamos enclaustrados en casa, comunicados con todo el mundo. Hay una visión apocalíptica que esto vuelve a los nacionalismos y a los tribalismos. Yo soy siempre optimista. Máxime ahora que tengo 3 nietos, tenemos que ser optimistas. Están los jóvenes, los niños encerrados con nosotros en la casa. Para ellos no es demasiado problemático vivir en el teléfono porque, en fin, mi nietito de menos de 1 año se comunica, pero a la perfección, conmigo por el teléfono. No sabe hablar, pero me mira, se sonríe y ya se da cuenta de lo que tiene que hacer para que yo me alegre. Entonces, tenemos ese tema y tenemos un desafío en alimentación. Estábamos con una alimentación
desmedida en algunos aspectos. Estábamos con unas críticas que vamos a tomar en su aspecto positivo. Nos acusaban a los productores de usar sin prudencia el conocimiento químico y genético. Y creo que era una acusación injusta. Es cierto que hay, en la materia en que se incorpora conocimiento, siempre hay el riesgo de la desmesura, pero también hay un avance de la humanidad. Vamos a usar mucho más prudentemente la genética y la química, y vamos a tener que usar muchísimo, pero muchísimo más prudentemente la energía, que es un tema que cada vez que se nos acusa de usar mal la química y la genética, se está soslayando el aspecto energético. Entonces, estamos transportando alimentos, gastando combustible a distancias innecesarias. Estamos sacando petróleo para el transporte. Todo esto se viene un momento muy interesante de la historia de la humanidad y nosotros tenemos increíble un privilegio como agrónomos y como horticultores. Somos tan importantes los horticultores como lo fue el doctor Sabin o el doctor Salk cuando resolvieron la poliomielitis terminada la Guerra Mundial. Muchísimas gracias por estas reflexiones que estamos aquí compartiendo con Mariano Winograd. Evaluando la actualidad, lo que está pasando momento a momento y tratando de ir pensando en el futuro, porque futuro siempre hay. Muchas gracias, Mariano. A vos y un abrazo a todos los compatriotas que están recluidos en sus casas, contribuyendo a no difundir el virus, el aislamiento social, pero que entiendan, por favor, que para que ellos puedan hacer su aporte patriótico de evitar al contacto social, habemos otros patriotas que estamos trabajando para garantizarles que ellos en sus casas tengan alimento. Continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora metiéndonos en uno de los temas claves de esta coyuntura, de la crisis. Se trata de que no solo tenemos que tener garantizada la cadena de abastecimiento local para la comida, sino que también la Argentina, que siempre decimos que produce alimentos para 400 millones de habitantes, es decir, 10 veces más de los que somos, también tenemos la responsabilidad de garantizar ese flujo hacia los ciudadanos del mundo que están esperando por nuestra comida. Por eso nos parece importante ver cómo estamos parados en esta situación, conversando con Gustavo Idígoras, que es el titular de CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y el Centro de Exportadores de Cereales. ¿Cómo estás, Gustavo? Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gustavo, quería que nos pintaras un poco el panorama, ya con algunos días de cuarentena avanzados, después de un comienzo bastante azaroso, bastante crítico, porque si bien
desde las empresas que procesan y exportan había un abastecimiento más o menos fluido de la mercadería, de pronto se enrareció la situación y bueno, queremos saber un poco dónde estamos parados ahora. Sí, efectivamente, la verdad que el inicio del periodo de cuarentena, si bien hay una excepción para toda la cadena agroindustrial, incluyendo el comercio exterior, empezamos a encontrar muchas dificultades, sobre todo a nivel de provincias y particularmente de municipios. Hoy, al día de la fecha, tenemos alrededor de 70 municipios que han implementado medidas restrictivas de la circulación de camiones de carga que van con granos, subproductos e insumos agrícolas. Esto nos está generando un problema importante porque hemos establecido protocolos preventivos para evitar la circulación del coronavirus en las plantas, en las terminales portuarias, en los acopios, reduciendo significativamente la circulación de camiones y planificando la misma. Hoy estamos trabajando a un 50% promedio de la recepción de camiones, que como bien sabés, estamos en época alta y tenemos previsto hasta el 31 de marzo 58.500 camiones que puedan circular. Eso lo hemos reducido casi a la mitad para generar ningún problema de aglomeramiento. Sin embargo, el cierre de los ingresos y egresos, congestión de los municipios nos está afectando todo este proceso de prevención porque quedan los camiones varados a la entrada o adentro de los municipios sin poder desplazarse con la mercadería, que es una actividad esencial. Han intervenido las autoridades. Yo sé que se le ha pedido intervención al ministro de Transporte, Mario Meoni, y he leído que hay algún comunicado de él y algún comunicado también de Ciara hacia este ministerio. Sí, efectivamente, tuvimos varias conversaciones. Sinceramente, el Ministerio de Transporte de la Nación está trabajando de manera muy sólida, muy eficiente, de manera online y atendiendo todos los temas. No te olvides que no solamente tenemos problemas terrestres en términos de transporte de carga y ferroviario también, sino también problemas en los barcos, en donde las distintas sanidades en frontera aplican criterios diferentes, barcos que están puestos en cuarentena porque vienen de Brasil o de Chile o que no están aplicando la legislación prevista, así que el Ministerio de Transporte y todas sus áreas nos están brindando muchísima colaboración. También los sindicatos, en su gran mayoría, están siendo muy solidarios y colaborando. Hemos tenido algunos inconvenientes, de hecho estamos en conciliación obligatoria con Urgara, que es el sindicato de los recibidores de grano, que es una tarea muy importante, imprescindible para brindar la calidad de los contratos de exportación que estamos comercializando. Así que esperemos que la mayoría pueda entender que estamos en una actividad esencial, que hay que tomar medidas preventivas, pero que todos tenemos que colaborar en ese sentido. ¿Urgara finalmente aceptó la conciliación obligatoria o está en una situación, por así decirlo, de rebeldía? No, aceptó la conciliación. Lo que sucede es que no trabajó estos días porque consideró que en el ámbito de la conciliación obligatoria únicamente los días hábiles. Y como bien sabés, nosotros seguimos trabajando los fin de semana, el lunes y martes, a los efectos de reducir la circulación de camiones y las cargas. Con lo cual generó cierto inconveniente y por eso tuvimos que implementar medidas preventivas adicionales a los efectos de evitar cualquier problema de congestión. A partir del miércoles están trabajando con normalidad 8 horas. Esas medidas preventivas, ¿qué incluyen en materia, digamos, como diferencia de los regímenes habituales? ¿Qué es lo que se ha reforzado? Sí, las medidas preventivas es un protocolo acordado con los 22 puertos y con más de las 50 plantas que tenemos en el país, además de las plantas de acopio que tienen que ver con distintas etapas. La primera es la recepción de camiones, el control de temperatura a distancia de todos los camioneros, la recepción documental sin controles físicos, sin contacto físico, la reducción del personal que ingresa con controles de temperatura, la ampliación de los lugares de comedores para generar las distancias previstas de 1,5 metros, los controles a distancia de los barcos, la operatoria de todos los prestadores de servicio en barcos, de practicantes
en adelante. Así que todas las medidas van en cada uno de los puntos críticos a los efectos de tener acciones preventivas sanitarias. Gustavo, ha habido protocolos internacionales para todo, porque el movimiento marítimo ha continuado a nivel mundial. Se ha restringido por distintas razones, pero desde el punto de vista sanitario tengo entendido que existen protocolos muy estrictos que han sido consensuados globalmente. Sí, efectivamente. La Organización Mundial ha establecido una serie de protocolos que se están siguiendo, eso para el transporte marítimo y fluvial. Lo que hemos agregado nosotros son los controles en la recepción de los barcos para hacer las cargas y descargas correspondientes, donde en ese sentido los protocolos internacionales tienen una serie de orientaciones sin especificar. Nosotros le hemos agregado requisitos adicionales. Te diría que hoy estamos siendo más extremos en términos de control que otros países de Europa o del sudeste asiático, pero la verdad que queremos brindarle garantías a todos los trabajadores y a los prestadores de servicios. Hay más de 22 especializaciones de servicios que intervienen en todo el proceso de comercio exterior y a todos les tenemos que brindar garantías para que puedan seguir operando. Por otro lado, se ha comentado, y quería ver cuál es tu opinión al respecto, que en general los barcos que vienen de lejos prácticamente vienen con una cuarentena hecha. ¿Eso es así o es está en el imaginario de alguien? No, es así, es correcto. La Subsecretaría de Vías Navegables implementó y lo publicó en el Boletín Oficial la semana pasada una serie de medidas preventivas para tener en cuenta de los barcos, sobre todo un tema de cuarentenas. Los 14 días de cuarentena, claramente por la distancia que tenemos en Argentina, se cumplen automáticamente, salvo los barcos que vienen de los países vecinos. Recordemos que tenemos exportaciones a países vecinos, como es el caso de Chile o Uruguay, pero también barcos que terminan de cargar mercadería entre Argentina y Brasil para luego ir al sudeste asiático o a África o a Europa. Entonces, en ese caso, se está trabajando sobre la tripulación sin posibilidad de que bajen. No hay bajadas de corto plazo para nada. Hay reporte de capitanes a distancia en rada de temperatura de todos y cualquier caso puntual se aísla y se trabaja de esa manera. Gustavo, hasta este momento la cosa más o menos ha podido funcionar. El flujo que tuvimos de elaboración de productos y de exportación de granos, ya sea procesados o no, se ha mantenido dentro de parámetros más o menos lógicos, o hemos tenido y tenemos demoras importantes que además implican costos. Sí, tenemos una serie de temas que claramente surgen porque estamos en una pandemia. La pandemia es una crisis que implica medidas espontáneas y que a veces implica medidas unilaterales. En ese sentido, los servicios de los organismos públicos están trabajando con distintos criterios. SENASA, por ejemplo, ha tomado una serie de criterios, la aduana ha tomado otro tipo de criterios donde ha generado costos adicionales, tomando como si todos estos días fueran feriados, por lo tanto uno está pagando todas las actividades de aduana como si fueran feriados todos los días, eso genera costos incrementales. Por otro lado, algunos sindicatos han pedido medidas adicionales de reducción del personal, eso implica reducción entonces de los tiempos de carga y de descarga. Así que tenemos varios costos incrementales naturales en este proceso. Lo que planteamos nosotros es que ordenemos la cancha, tratemos de que todos apliquemos mismos criterios, no vengamos con soluciones mágicas personales ni individuales, porque eso va en perjuicio de todos y además genera problemas también en materia sanitaria, y esto hay que entenderlo. Las medidas unilaterales en general lo único que van a provocar es problemas para los demás. Y acá tenemos que cuidarnos todos juntos. Muchas gracias, Gustavo Idígoras, titular de Ciara SEC, por pintarnos este panorama de lo que está pasando con un sector clave, porque no solo tenemos que llevarle la comida a otros semejantes, sino que también de esto está dependiendo en buena medida la situación económica, la macroeconomía, el flujo de divisas, y entonces me parece que esto cobra un doble valor.
Gracias por compartir estos momentos con el campo y la industria verde. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Banco Galicia, siempre junto al campo. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora conversando con gente de la maquinaria agrícola, un sector clave en la estructura agroindustrial argentina, y queremos saber qué es lo que está ocurriendo concretamente con un caso de una empresa muy importante en el mercado local, pero también con una raíz fuerte en el mercado internacional. Se trata de Alberto Gaviglio, titular de Acron, desde San Francisco, en Córdoba. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días para todos. Bueno, Alberto, aquí estamos atravesando esta circunstancia. Queríamos saber cómo están moviéndose las cosas en San Francisco y concretamente cómo estás vos con la planta de Acron. Bueno, nosotros estamos acatando totalmente el DNU, la cuarentena hasta el día 31. No estamos asistiendo a la fábrica, estamos tratando de hacer todos los trabajos y operaciones a distancia. Sí, en algún momento se dio algún caso de entrega de algún repuesto muy puntual de gente que está en las tareas de cosecha y que necesita sí o sí el repuesto. Así que estamos todos esperando un poco a ver qué va a pasar en estos próximos días y esta cuarentena, si va a terminar el 31, si va a seguir de qué forma. Así que realmente con una gran incertidumbre acerca de cómo vamos a seguir, porque justamente estamos en plena época de trabajo. Todos conocemos que las tareas de cosecha están a full en Argentina y por otro lado también tenemos los requerimientos y contratos del mercado externo, que tenemos las máquinas también terminadas y listas para embarcar. Así que realmente tenemos una serie de incertidumbres, de inquietudes y tratar de ir viendo cómo evoluciona esto, priorizando por supuesto siempre la salud de nuestra gente, la salud de nuestra ciudad, la salud de nuestro país. En la ciudad de San Francisco, la gente acató masivamente el DNU. Tengo entendido que tanto ahí como en otras ciudades y pueblos el movimiento ha sido mínimo. Sí, sí, así es. Hubo un muy buen acatamiento, más allá que siempre hay alguien que a lo mejor no interpreta bien cómo son estas disposiciones, estas resoluciones, pero fue muy bueno el acatamiento y creemos que va a tener muy buenos resultados. Esperemos que la famosa curva realmente se amesete y que podamos de alguna forma encontrar maneras que podamos continuar trabajando con todos los recaudos necesarios, con todos los protocolos que haya que tener, tratando de resguardar la salud de nuestra gente, de nuestra ciudad, lógicamente de nuestro país, de nuestros clientes, y esperando que esto pase, pero seguramente va a llevar un tiempo y nos tendremos que ir habituando a esta situación y encontrando soluciones también, porque evidentemente hay que encontrarle alguna salida. La producción del campo, sea la cosecha, sea el tambo, sea la ganadería, está trabajando todos los días y necesita también repuestos y respuestas, más allá de que
también los negocios lógicamente están paralizados, pero estamos hablando de negocios concretos, de máquinas que están funcionando, de máquinas que hay que entregar. Alberto, vos venías a full y con una Expo Agro que había sido sumamente prometedora hasta que, bueno, se tuvo que interrumpir y no se realizó el último día, pero tengo entendido que tuviste un movimiento más que interesante. Resultó muy buena la Expo Agro este año, más allá que en definitiva estuvimos 2 días casi. El primer día fue, a pesar de ser el primer día, fue bastante bueno. Después tuvimos la lluvia, el tercer día fue un día exitoso, como de las mejores épocas, motorizado también por los créditos bancarios que estaban disponibles y que esperemos que las operaciones que se concretaron, también esas liquidaciones de créditos, sean rápidas y sean ágiles. Por otro lado, la oferta de una financiación directa de fábrica nuestra también dio resultados, así que quedamos ahí con el último día que faltaba para cerrar una muy buena muestra, pero los días que tuvimos fueron muy exitosos. Eso marca un poco el clima que había en el sector y que, bueno, ahora se interrumpe por esta coyuntura, pero la gente en el campo está cosechando, tienen que levantar la producción que es muy importante este año. Así que yo pienso que en cuanto se aclare un poco la situación y vayamos encontrando el cauce para seguir adelante, ir resolviendo los problemas y perdiendo quizá el miedo a algunas actividades, todo pueda fluir de la manera más razonable posible. Esa es la esperanza. Es así, todo cambia muy rápidamente, minuto a minuto, día a día. Veníamos de una Expo Agro exitosa, donde estábamos realmente preocupados al principio por la falta de lluvias, después llovió, después, bueno, todo pasó todo a segundo plano por la cuestión esta de la cuarentena, pero bueno, es absolutamente necesario cumplirla y también es necesario que vayamos viendo de qué manera encontramos alguna salida a través del tiempo, siempre resguardando nuestra salud, la salud de nuestra gente, de nuestro equipo, de nuestra sociedad, pero encontrar alguna salida para ir retomando, aunque sea lentamente, la actividad. ¿Qué es lo que estás percibiendo de tus clientes internacionales? Digamos, hay contratos hechos que por supuesto se cumplen, vos tenés que embarcar la mercadería y ellos recibirla, pero ¿cómo está en general que han podido conversar con los distintos países a los que ustedes abastecen? En realidad todos están preocupados por saber cómo vamos a cumplir con las fechas que tenemos programadas. Veníamos embarcando bien, cumpliendo con las fechas, con los objetivos. Bueno, ahora estamos diciendo que en 15 días vamos a tratar de darle una fecha cierta, tratando de que no se demoren los embarques. Bien, Alberto, muchísimas gracias por estos comentarios y estaremos en línea conversando, viendo cómo va evolucionando diariamente todo este problema. Muchas gracias por estos minutos que nos has concedido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos seguimos viendo. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. En Nucid queremos que pienses en grande, como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz para que crezcas al máximo de tu potencial. Nucid, más allá del rendimiento. Seguinos en nuestras redes o ingresa a www.nucid.com.ar. Allá vamos, a compartir con el mundo lo que hacemos, a mostrar lo mejor de nuestra tecnología, a ofrecer mucho más que nuestros productos y servicios. Emprendedores, investigadores, empresarios, técnicos y productores conectándonos. Como cada año, nos volvemos a reunir en la capital nacional de los agronegocios. Nos vemos en Expo Agro 2020. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina.
Somos Cestari. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora con alguien que nos va a pintar un panorama de un producto absolutamente indispensable en este momento, que es el silo bolsa. Vamos a conversar con Alberto Mendiondo de IPESA Silo para que nos comente cómo está el abastecimiento, cómo están los stocks de la empresa para atender esta necesidad logística en el momento en el que se viene con toda la cosa, Alberto. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Héctor? Sí, mira, la compañía tenía un muy buen stock de bolsas, ha empezado este periodo. Estamos esperando una campaña importante. Nosotros venimos preparando esta campaña, fabricando desde mayo del año pasado. La firma un depósito muy, muy grande en San Justo, provincia de Buenos Aires, donde nosotros teníamos a fin de febrero unas 120.000 bolsas en stock, aparte de tener toda la cadena comercial con bolsas consignadas, con casi otro tanto de bolsas consignadas en la cadena, con lo cual nos agarró bastante bien parados este tema y con buen stock. Con lo cual, obviamente se ha desatado una necesidad que todo el mundo quiere las bolsas ya, no sabe si mañana van a poder llegar o no, con lo cual hay una urgencia y está todo el mundo tratando de hacerse con las bolsas en este momento, por más que el momento de la cosecha en algunos sea dentro de 2 meses. Nosotros tenemos una logística propia que entrega directamente en todo el país. Esa logística tiene un límite, porque nosotros tenemos contratados tantos camiones por día todo el año, y en esta época está reforzado, pero si tenés contratados 5 camiones diarios todos los días, no puedes pasar a tener 100 camiones diarios. Claro. Pero el depósito que disponemos en San Justo nos permite que clientes que dispongan sus camiones, nos manden sus camiones y cargarle las bolsas necesarias para agilizar esa logística, digamos. Y eso estuvo funcionando estos días, porque acá se combinan 2 situaciones. Por un lado la cuarentena y por otro lado el feriado largo, digamos. ¿Qué pasó durante todos estos días? Sí, la realidad que hasta el jueves pasado estuvimos despachando normalmente. Al salir el decreto hubo un poco de duda, entonces el viernes no se trabajó. Quedó algún camión que se cargó el fin de semana, el sábado o lunes, martes, y hoy ya estamos trabajando normalmente tanto con la fábrica en el sur como con la logística. Ajá, o sea que la empresa está pudiendo producir y despachando. Exactamente, y estamos poniendo todos los cañones para abastecer el mercado interno. Ok. IPESA tiene una presencia muy fuerte en el mercado internacional, donde la bolsa también se ha convertido, como acá, en una herramienta de logística, de almacenaje y sobre todo de solución de los picos en momentos de cosecha. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué dicen tus clientes del exterior si has hablado con ellos? Mirá, están todos preocupados, por ejemplo, y tuve llamados de los más alocados. Por ejemplo, un cliente que es el mayor productor de cerdos en Estados Unidos me preguntó hace unos 20 días o 15 días, ya los días pasan más rápido, parece más tiempo, si no le podía conseguir máscaras y barbijos acá en Argentina. Con lo cual ya veían venir una ola de demanda de todos estos productos. Y la realidad es que, bueno, obviamente está complicado acá en la Argentina como en todo el mundo, porque en el caso de ese producto estuve averiguando un poquito, el mayor productor del mundo es China y en su momento cerró todo para abastecer el mercado interno y la crisis interna, con lo cual quedó medio desabastecido el mercado global. Aparentemente en los últimos días están empezando a
a mandar, a hacer algunos envíos. Me enteré que fue algún avión con mascarillas de China a Italia, por ejemplo. Claro. Bueno, concretamente acá en la Argentina entonces el abastecimiento de bolsas es fluido y al mismo tiempo también es un dato de interés el que nos está comentando que hay realmente mucha desesperación, diría, por parte de los productores por contar con esto, la inteligencia de que a la cosecha hay que levantarla, no se puede parar y si hay alguna restricción en el movimiento de camiones no hay mejor alternativa en las condiciones de almacenaje que tenemos en la Argentina que apelar al silo bolsa. Sí, sí, pero tampoco los árboles crecen hasta el cielo, ¿no? No llegan a las nubes porque el volumen de cosecha es el que hay, es más, se ajustó un poco a la baja. Ahora, por ejemplo, todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, hoy volvió a llover bastante, hablando de milimetraje de 50 milímetros para arriba, con lo cual te diría que no hay una urgencia de cosecha tan grande. Sí hay una urgencia por tener la bolsa como un seguro de cosecha, que es lo que está tomando la bolsa hoy todo el mundo. Pero bueno, nosotros tenemos el stock necesario para cubrir esta cosecha y un poquito más con toda nuestra red. Estaba dentro de los pronósticos y estamos haciendo algún desvío de alguna exportación que se puede limitar. Estamos derivando para reforzar acá por si viene alguna demanda un poco más fuerte como estamos viendo, pero que no vemos que se puedan vender el doble de las bolsas del año pasado porque no está la cosecha para eso. Totalmente de acuerdo, la venta y el uso de silobolsas tiene más que ver con el volumen de la cosecha que con cualquier otra cosa. Lo que pasa es que hoy toda esa imagen de solución logística que tiene cobra otra dimensión. Hoy, cuando está la cosecha, ahora sí, tenés razón, se paró, pero dentro de 3 o 4 días, cuando arranque de nuevo, por ahí hay alguna restricción o ordenamiento en el flujo de camiones y entonces, bueno, o tirás el grano al piso o lo metes en la bolsa. No, estoy absolutamente de acuerdo, pero también hay una capacidad de cosecha que no se cosecha el 100% de la cosecha en 15 días, sino que se cosecha a lo largo de 2 o 3 meses normalmente por la capacidad de las cosechadoras que hay. Hay puertos que están trabajando, hay zonas que están trabajando, hay zonas más complicadas como el sur de Santa Fe que los intendentes están medio cercando los lugares. La verdad, en eso es muy necesario que haya un ordenamiento desde la nación. Yo no sé cuán legal es todos los cierres y las cosas que están haciendo los intendentes. Me parece que hay mucho pánico y decisiones de gente que no está preparada para tomar esas decisiones, ¿no? Pero, como ya te digo, la cosecha no se cosecha en 15 días por una simple cuestión de que no están las máquinas para cosecharla en 15 días, con lo cual, entre el clima y la capacidad de máquinas y todo, yo creo que hay tiempo para que lleguen todas las bolsas en tiempo y forma a los productores. Muchísimas gracias, Alberto, por estos comentarios que nos dejan más tranquilos y más inquietos. El punto a favor es que esta creación, este invento argentino, de pronto pasa a ser una herramienta estratégica para poder resolver varios problemas a la vez. Por ahí, limitar el movimiento de los camiones a puerto en el momento de la cosecha y al mismo tiempo que las máquinas que escasean también puedan no parar por no tener camiones o que no haya capacidad de silo suficiente. Es un punto más a favor de este desarrollo donde ustedes han sido protagonistas fundamentales. Gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Auspicia Chomel,
para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro. Tecnología japonesa líder. Hoy, más líder que nunca. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Y completando un poco este panorama que estamos teniendo en esta primera semana de la cuarentena, vamos a conversar con Mario Ravetino, que es el presidente del consorcio ABC de exportadores de carne vacuna. Mario, ¿qué está pasando con la industria desde que se desencadenó esta crisis y qué perspectiva estás viendo? Hola Héctor. Bueno, en primer lugar, afectados como todos por la crisis que se está desarrollando, en contacto permanente con las empresas para ver cómo podemos trabajar y tratando de organizar un trabajo que estamos haciendo en estos días y gracias a Dios con bastante normalidad, no con tanta dedicación a la exportación, sino volcado un poco a lo que es el mercado doméstico y a tratar de sobrellevar en este momento lo más importante, que es el miento al mercado doméstico con precios posibles, que no se disparen, tenerlo en alguna medida a los precios para poder trabajar y abastecer al mercado doméstico. Después sí, continuando con la operatoria de exportación, por supuesto muy disminuida con la crisis. Mario, escuché que puede haber algunas, problemas con la salida de los cueros que se estaban acumulando porque las curtiembres no estaban retirando y algunos otros problemas que podían estar afectando a la industria, como la provisión de insumos y demás. ¿Qué panorama podés darnos respecto a todo esto? Hoy en día tenemos efectivamente el problema de los cueros que vos decís, Héctor. Las curtiembres están recibiendo cueros y eso genera un problema que completa la capacidad y el tema del foco infeccioso. Así que a la mañana hablé con el ministro Basterra y con la secretaria de Comercio, Paula Español, diciéndole que autoricen la exportación, que liberen la exportación de cueros salados directamente o que autoricen un cupo como teníamos hasta hace 20 días para ver si podemos salvar la situación con esto. En relación a insumos, estamos por el momento con un abastecimiento normal, pero lo monitoreamos permanentemente porque vos sabés que precisamos cartón, cajas, productos para el envasado al vacío, polietileno, así que estamos permanentemente monitoreándolo, como así también a la hacienda, que hasta ahora está llegando normalmente. Llegando normalmente, no ha habido problemas de flujo de camiones y demás, todo en un marco de relativa normalidad. Sí, correcto, así es. Por supuesto, algún camión con algún problema hay, pero te diría que estamos trabajando, que hemos arrancado miércoles y viernes con un trabajo un 80-85% normal, acompañando también mucho la gente, si bien está acompañando y está viniendo otra cosa fundamental. Así que, pero más al mercado, tratando de colaborar como está todo el mundo, todo el país con la crisis y bueno, y esperando un poco que esto avance, porque sabemos que recién está empezando y los problemas que se van a suscitar van a ser muchos con el devenir de los días. Esperemos que logremos pasar el pico lo antes posible, de la mejor forma, y que todo pueda seguir funcionando. Lo importante es que la industria está organizándose para poder asegurar el abastecimiento y si se puede también mantener el flujo de exportaciones en la medida en que exista, pareciera
el camino correcto. Muchas gracias, Mario, por estos comentarios y estaremos en el día a día viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Gracias. Les hemos tratado de dar un panorama de dónde estamos parados al día de hoy con las distintas cadenas, los distintos eslabones de estas cadenas y ver que, bueno, a pesar de las complicaciones del momento, todo el mundo está poniendo el hombro desde su lugar de trabajo, desde su casa, para que atravesemos esta coyuntura de la mejor forma posible, con la esperanza de que semana a semana podamos ir ordenándonos un poco más y asegurar la comida, el bienestar y el flujo de exportaciones, que son todos los bienes a preservar en este momento. Hasta la semana que viene.